Hola, ¿cómo andan? Tanto tiempo, espero que hayan descansado, que se encuentren bien, que hayan recargado energías, porque esta segunda parte del año todavía tenemos una incertidumbre de cómo va a ser y de cómo nos vamos a manejar. Por el momento seguiremos de la misma manera, enviando los tutoriales, manejándonos en Classroom, haciendo consultas por WhatsApp, la misma metodología que hacíamos antes, haciendo los trabajos de cierre y demás, ¿sí? En esta segunda parte del año vamos a arrancar con análisis de funciones, ya que después vamos a estar trabajando con función lineal y funciones cuadráticas, entonces para eso necesitan tener en claro algunos conceptos que puede ser que los hayan visto y en este caso los vamos a reforzar, ¿sí? Eh, entonces, les pido que por favor presten atención, que miren el video la cantidad de veces que lo necesiten y que después me vayan haciendo las preguntas que requieran, o si no hay preguntas, muchísimo mejores porque entonces el tema se entendió. Vamos entonces a compartir la pantalla y vamos a empezar a trabajar. Bien. Como les dije antes entonces, vamos a estar arrancando con análisis de funciones. Primero vamos a definir qué es una función. Esto seguramente lo vieron el año pasado, pero lo vamos igualmente a poner para refrescar. Una función es una relación entre dos variables, ¿sí? A la cual a la primera le corresponde un único valor de la segunda. Si yo miro este gráfico a modo de ejemplo, esto es un problema donde están analizando alguna situación de venta de electrodomésticos y artículos para el hogar. Vemos que en el eje horizontal, que también lo llamamos eje X, está analizando el tiempo. Y en el eje Y, que es el eje vertical, está analizando las ventas totales. Después les voy a dejar a ustedes para que lean esto e interpreten lo que está queriendo decir el problema, ¿sí? De acá que podemos también decir que el conjunto dominio es la función que está formado por todos los valores de la variable independiente. La variable independiente es el eje X. Y la imagen es el conjunto que está formado por los valores que toma la variable dependiente, es decir, el eje Y. El eje X es el que manda. Del eje X yo saco aproximadamente todo. Lo único que voy a sacar del eje Y es la imagen y la ordenada al origen. Voy a mirar al eje Y, obviamente, para analizar otras cosas, pero el eje X es el que me indica y el que manda todo, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora en realidad? Analizar las funciones. Nosotros tenemos que describir el comportamiento de esas funciones y tenemos que tener en cuenta estas cosas que yo les puse acá. La continuidad y el dominio, las variables que relacionan la función, la intersección con los ejes, si hay máximos, si hay mínimos, los intervalos de crecimiento y si hay constante, ¿sí? Además, todo eso se desarrolla en todos los elementos que nosotros vamos a definir acá abajo, que estos lo van a leer ustedes, después lo van a analizar, y nosotros vamos a ir directamente a analizar un gráfico para que ustedes puedan ver qué corresponde cada cosa. La intersección con los ejes, hablamos raíces y ordenada al origen. Las raíces corresponden al eje X, y la ordenada al origen corresponde al eje Y. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento se miran en el comportamiento de la función, ¿sí? Así que eso hay que analizarlo. Los máximos y mínimos son puntos, que puede ser que algunas funciones tengan y otras no. Y conjunto de positividad y negatividad también está relacionado, si bien al eje Y, pero los determinamos observando el eje X. Ahora vamos a ver cómo sería. Vamos a hacer 3 análisis de funciones, ¿sí? Distintas para que ustedes puedan ver cómo se puede analizar. Esto no quiere decir que son las únicas 3 que van a aparecer, pero yo les puse acá 3 ejemplos con distintas cosas como para que ustedes tengan en claro al momento que tengan que hacer las actividades. Empezamos analizando la primera gráfica. Acá al costado pusimos todo lo que está detallado arriba. Dominio, imagen, raíces, ordenada, el intervalo de crecimiento máximo, mínimo, conjunto de positividad y de negatividad. ¿Cómo vamos a mirar el dominio de una función? El dominio de una función habíamos dicho que corresponde al eje X, ¿sí? Y la manera correcta de definirlo, cuando yo lo miro gráficamente, es mirar el gráfico de izquierda a derecha. Yo tengo que ver dónde empieza la función y dónde termina. La función empieza acá, entonces voy a acercarme al eje X a ver si hay algún punto en particular. Acá está como medio en decimales. Lo mismo me pasa acá, no determina en un punto exacto o en la mitad entre dos puntos. Entonces, en este caso voy a decir que el dominio son todos los reales, ¿sí? Pongo reales o pongo la letra R en mayúscula. Para analizar la imagen de una función, es al revés, miramos el eje Y, pero ¿cómo lo vamos a mirar? De abajo hacia arriba. Entonces yo tengo que venir de abajo y ver, como si trazase líneas horizontales, ¿dónde empieza mi función acá?
Si coincide con algún punto, lo pongo, si no, no. Si yo veo que continúa, también acá me pasa que termina como un poco abajo del 4. Entonces, en este caso también voy a decir que la imagen son todos los reales, ¿sí? Ahora me pide las raíces. La raíz es la intersección con el eje X. Entonces yo tengo que mirar a lo largo del eje X dónde la gráfica toca o lo atraviesa. En este caso atraviesa nada más en este punto, que corresponde al -2. Es importante que miren las escalas, ¿sí? A ver cómo está. En algunos están puestos todos los numeritos y en otros no. Entonces yo acá, si acá empieza de 0 a -1, de acá al costado también tiene que empezar de 0 a 1. Si bien acá el 1 y el 2 no está, pero yo ya sé que la escala es de 1 en 1. Entonces, este punto corresponde al -2. La manera correcta de indicar la raíz es escribirla en forma de punto. No es la única opción. Se puede escribir de otras maneras, pero nosotros ahora vamos a escribir en forma de punto, ¿sí? Para escribirla en forma de punto, primero se escribe el valor de la raíz y siempre se pone después al 0. Porque recuerden que la raíz es un punto, es decir, en el eje X, ¿en qué punto atraviesa o toca esa gráfica? La está atravesando en ese punto, entonces por eso lo escribimos en forma de punto de par ordenado. Lo mismo va a pasar con la ordenada al origen, pero la diferencia es que la ordenada al origen está sobre el eje Y. Entonces yo tengo que mirar a lo largo del eje Y dónde la gráfica lo atraviesa, lo está atravesando en este punto, que corresponde al 1. ¿Cómo me doy cuenta? Porque empiezo a contar. 1, 2, 3 y 4. Aclaro algo importante y me detengo acá. Si acá voy en el eje X de 1 en 1, no necesariamente en el eje Y también tengo que ir de 1 en 1. Puede cambiar la escala. Lo que importa acá es que la distancia del 0 al primer número del eje X y del 0 al primer número del eje Y siempre sea la misma. Quiere decir que si tomo un cuadradito, tengo que tomar un cuadradito en todo el eje. Si tomo dos cuadraditos y así sucesivamente. Todo eso después va a depender cuando a ustedes les toque graficar. Entonces, en este caso, la ordenada del origen corresponde al punto 1. ¿Cómo lo vamos a escribir? Al revés de la raíz. Primero se pone el 0 siempre y después se va a poner el valor de la ordenada al origen. ¿Sí? Pasamos ahora al intervalo de crecimiento y de decrecimiento. ¿Dónde crece la función? Se mira lo mismo, de izquierda a derecha. Yo lo miro el comportamiento en el eje X y veo que la función viene de acá abajo y hace una línea continua creciendo. Entonces hay un único intervalo de crecimiento porque la función después no tiene otro comportamiento. Entonces crece de menos infinito a más infinito. Para el intervalo de crecimiento tengo que tener en cuenta cómo definir el dominio. Si yo acá el dominio lo hubiese puesto, por ejemplo, de -3 a -2, yo no puedo decir que el intervalo de crecimiento empieza en menos infinito, porque estaba indicando acá que empezaba, por ejemplo, en -3. Espero que se haya entendido lo que quise decir, si no después me preguntan. Entonces, en este caso, la gráfica empieza acá y es continua y crece siempre. Entonces crecen todos los reales, es decir, que crece de menos infinito a más infinito. Lo pueden escribir así o pueden poner todos los reales. En este caso, intervalo de decrecimiento no hay. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que la gráfica es continua y crece siempre. Entonces ponemos que no tiene. Lo mismo pasa con los máximos y los mínimos. No hay tampoco en esta gráfica. Entonces ponemos que no tiene. Conjunto de positividad y negatividad. Acá me voy a parar un ratito a explicarles bien de qué es el conjunto de positividad y negatividad. Yo acá les puse que se analiza observando al eje X, pero en realidad el conjunto de positividad y negatividad corresponde a las imágenes, cuándo la imagen es positiva y cuándo la imagen es negativa. Pero, como yo les dije hace un ratito, el eje X es el que manda, entonces el eje X es el que me va a decir en qué conjunto o en qué intervalo la función es positiva o negativa. Para eso, lo que yo les recomiendo siempre es, si yo quiero definir, por ejemplo, el conjunto de positividad es lo que está arriba del 0. O sea, si yo miro del eje Y del 0 para acá arriba, la función siempre es positiva. Del 0 para acá abajo, la función es negativa. Entonces hago de cuenta que esta parte de acá abajo no está, desapareció. Y veo que la función a partir de este punto, cuando va creciendo, es positiva. ¿Quién era este punto? -2. ¿Sí? Por lo general, el conjunto de positividad y de negatividad me lo determinan las raíces, o sea, las raíces porque es donde la gráfica atraviesa, salvo que rebote, que ahora después vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este caso, de -2 a más infinito, la gráfica es positiva porque está por arriba. Entonces, ven, de -2 a más infinito es positiva. Y después resulta que de menos infinito a -2, la gráfica por dónde se encuentra, por abajo, entonces es negativa. Listo, terminó
el análisis de esta función. Vamos a pasar a la segunda función, donde les puse algunas cosas más detalladas. Ahora tenemos esta función que vemos que hace este comportamiento, como que viene creciendo, cambia, decrece, cambia y vuelve a crecer. Bien, vamos a ver en todo caso ahora qué significa todo esto que yo les acabo de decir. Vamos a definir, como siempre, primero el dominio y la imagen. La función empieza acá, no está definida en un punto particular. Y lo mismo acá, como que termina después del 2. Si pasa eso, vamos a decir que son todos los reales. Lo mismo con la imagen, la gráfica viene de acá, no hay un punto. Sigue, hace este movimiento hasta este punto, que cuando nos acercamos acá pasó el 6. Entonces también no está definida en un punto. Entonces en ese caso también voy a indicar que la imagen son todos los reales, ¿sí? Vamos con las raíces. Acá es donde yo les dije que a veces atraviesa o rebota. Miramos al eje X. En este punto, la gráfica atravesó. Entonces hay una raíz. La escribo en forma de punto. Acá ya se los puse, pero cuando ustedes los van a tener que poner así todo detallado al costado, van a escribirla también en forma de punto. Y resulta que acá también la gráfica toca. Si bien llega, rebota y sigue, la gráfica le está tocando al eje X. No hace falta que la atraviese. Lo dije antes, atraviesa o rebota. Si rebota, también es parte de la raíz. Ahora vamos a ver qué significa esto. Pero acá hay otra raíz. Entonces la raíz también es el punto 1, 0. Vamos con la ordenada al origen. Si miramos en el eje Y, acá tenemos la gráfica que atraviesa en el eje Y. Entonces eso corresponde a la ordenada al origen. ¿Cómo escribíamos la ordenada al origen? Primero el 0 y después el valor de la ordenada. ¿Sí? Vamos ahora al intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Para eso van a tener que empezar a analizar dónde empieza la función. La función empieza acá. Viene creciendo hasta este punto que hace el cambio. ¿Qué pasó en este cambio? Empezó a decrecer. Entonces, habíamos definido el dominio que eran todos los reales. Entonces, de menos infinito, como son todos los reales, hasta este punto, pero no uso el 4. Voy a usar el valor del eje X. Entonces, ¿qué hago? Caigo para el eje X, coincide con el menos 1. Entonces, de menos infinito a menos 1, la gráfica es creciente. Ahora miren, acá cambia y decrece hasta este punto que vuelve a crecer. Entonces, de este punto que era el menos 1 hasta este que es 1, la gráfica ¿qué pasó? Decreció. Y de 1 a más infinito, porque la gráfica después continúa, es donde vuelve a hacer el cambio y vuelve a crecer. Entonces, como tengo otro intervalo, tengo que poner la letra U de unión. De 1 a más infinito. Así que ya ahí definí intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Acá sí tenemos máximos y tenemos mínimos. ¿Cuándo va a haber un máximo en la función? Lo mismo, yo miro la gráfica, ¿sí? Y una manera es mirando así cómo hace el continuo de su gráfica, cómo no para. A ver, la gráfica empieza acá, viene, acá hace un cambio. Bueno, si este es un punto donde hace un cambio, yo tengo que mirar a lo largo si no hay otro punto. Entonces, como no hay otro punto a lo largo que me cambie, o sea, más grande que este punto, entonces este es un máximo relativo. Después, cuando decae y vuelve a subir, acá donde vuelve a hacer el otro cambio es el mínimo. ¿Sí? ¿Coincide con la raíz? Sí, puede pasar. Otra vez va a pasar que no coincida. En este caso coincide y está bien, no es que está mal. Entonces, ¿cómo se escribe? En forma de punto. Este era el máximo. ¿Quiénes son las coordenadas de este punto? En el eje X vale 1 y en el eje Y vale 4. Entonces por eso escribimos menos 1, 4. Menos 1, 4, ¿sí? Y en el mínimo es el mismo punto de la raíz. Lo escribo tal cual como lo escribí en la raíz. Y ahora vamos al conjunto de positividad y negatividad. Antes de avanzar les iba a explicar otra manera de mirar los máximos y mínimos. La otra manera es que tracen líneas imaginarias a lo largo de la gráfica, de manera horizontal, ¿sí? Yo voy trazando así. Cuando yo vea el primer punto donde la gráfica hace un cambio, ese va a ser el mínimo. Y después continúo hasta el último punto donde la gráfica da el cambio. En este caso es este solo. Ahí hay un máximo. ¿Sí? Conjunto de positividad y negatividad. Entonces habíamos dicho que todo lo que estaba abajo del eje X es negativo y todo lo que está arriba es positivo. Analizo la gráfica. De acá hasta este punto que pasa para arriba, de menos infinito a menos 2, la gráfica se encuentra abajo. Entonces, de menos infinito a menos 2 es negativa. Cruzo en menos 2. La gráfica está por arriba, baja, pero no atraviesa. Rebota y sigue, o sea, sigue estando arriba del eje X. Por eso el conjunto de positividad va a ser de menos 2 a más infinito.
¿Qué pasa si pongo de menos 2 a 1, unión de 1 a más infinito? No va a estar mal porque yo ahí lo que hice fue particionar al conjunto de positividad. Porque ustedes pueden hacerlo también, ir haciéndolos por partes. Pero en realidad, si yo pongo un solo intervalo, va a estar bien también, porque en realidad la gráfica acá atraviesa, es positiva, si bien baja, rebota y sigue, no es que atravesó al eje X, sigue estando arriba del eje X por más que lo toque, y sigue siendo positiva. ¿Sí? Listo, se terminó el segundo gráfico. Vamos al tercero. Acá hay como una onda, es distinto a los gráficos que estábamos haciendo. Entonces, miren, la gráfica empieza acá, hace todo este camino continuo hasta acá, no me determina ningún punto. Entonces, como no me lo determina, voy a decir que su dominio son todos los reales. Pero miren ahora la imagen. Habíamos dicho que la mirábamos de abajo hacia arriba. Entonces, si yo también trazo líneas paralelas al eje X, ¿sí? Para analizar la imagen, veo que acá, tanto acá como acá, la función empieza en la imagen. Entonces, en este caso, ¿con quién coincide? Con el menos 2. Continúo hasta estos puntos, que coinciden con estos dos, porque no es que la gráfica excede para ambos lados. Yo tengo que analizar esta parte. Entonces, en este caso, de menos 2 a 2 es la imagen. ¿Y cómo lo voy a escribir? Entre corchetes. ¿Por qué? Porque si no hay nada indicándome que eso no lo incluye, la manera de indicarlo son con puntos vacíos, que eso a veces en el aula lo trabajamos, pero en este caso no lo vamos a hacer, así que por lo tanto los números siempre van a estar incluidos. De esta manera estoy indicando que estos valores están dentro del conjunto. ¿Sí? Así que la imagen sería de menos 2 a 2. Vamos a ver las raíces. Si yo miro en el eje X, la gráfica está atravesando 1, 2, 3 veces, entonces voy a tener 3 raíces. Una raíz va a ser menos 3, 0, que es la que puse acá. La otra va a ser esta, justo coincide en el punto de coordenada del eje X y del eje Y, entonces es 0, 0. Y el otro va a ser 3, 0. A su vez, cuando la raíz es 0, la ordenada al origen automáticamente también tiene que ser 0, 0. ¿Sí? Porque si no, la gráfica tiene que tener más ordenadas. Y por lo general, cuando analizamos funciones, ¿sí? Habíamos dicho que una función es función cuando a la variable independiente le corresponde un único valor en el eje Y. ¿Sí? Entonces no puede haber dos valores compartiendo el eje X para el eje Y, es decir que no puedo tener dos ordenadas. Rara vez pasa, en ese caso no serían funciones. Puedo indicar que tiene ordenada el origen, pero no es el caso que estamos analizando. Entonces, en este caso, la ordenada al origen coincide también con ese punto que va a ser también 0, 0. ¿Dónde crece la función? Bien, la función crece, vamos a ver, de menos infinito hasta, de menos infinito, porque dijimos que eran todos los reales, ¿sí? De menos infinito hasta este punto es donde hace el cambio. ¿Ven que acá está entre menos 1 y 2 y es justo la mitad? Bueno, resulta que menos 1,5 es 3 medios. ¿Sí? Entonces, de acá a este punto, ¿qué pasa con la función? Está decreciendo. Entonces, de menos infinito a menos 3 medios, decrece, que es el intervalo que tengo acá. Acá hace el cambio, hasta esta curva que vuelve a caer. Entonces, de menos 3 medios hasta esto, que está justo también de nuevo en la mitad, la función que pasa crece. Entonces, de menos 3 medios a 3 medios, la función crece. ¿Y qué pasó después en esta curva? Vuelve a decrecer. Por eso pongo unión de 3 medios a más infinito. ¿Sí? En este caso también hay máximos y mínimos. ¿Cuál es el mínimo de la función? Este. ¿Sí? Entonces el punto era menos 3 medios, menos 2, y este es el punto máximo porque no hay nada más del otro lado que crezca, que también coincide con la mitad, que es 1,5 es igual a 3 medios, de 3 medios, y el punto del eje Y es 2. Ese es el máximo, y este es el mínimo. ¿Sí? Vamos de nuevo con lo mismo, conjunto de positividad y negatividad. Todo lo que está por abajo del eje X es negativo, todo lo que está arriba es positivo. Entonces, si yo tapo esta parte, ¿dónde es la función positiva? De menos infinito a menos 3 y de 0 a 3, es lo que está puesto acá. De menos infinito a 3, unión de 0 a 3. Si yo tapo la parte de arriba y miro nada más la parte de abajo, de menos 3 a 0, la función es negativa y después vuelve a ser negativa de 3 a más infinito. Por eso uso de nuevo la letra U. Listo, eso es el análisis de funciones.
¿Qué van a tener que hacer ustedes en esta actividad? Van a tener que analizar todo lo que acabamos de ver con estos gráficos que yo les puse acá. Les di 4 gráficos para analizar, ¿sí? Y después les di otra función donde ya les doy ciertas preguntas y ustedes tienen que marcar. Teniendo en cuenta el gráfico, van a tener que decir cuál es el intervalo de crecimiento, cuál es el conjunto de negatividad, cuál o cuáles son los máximos, cuál o cuáles son los intervalos de crecimiento. Nada más. Por ahora vamos a arrancar con esto. Vamos a tener un encuentro en Zoom para que ustedes me puedan preguntar. Obviamente, cuando empiecen a hacer las actividades, me van preguntando, lo pueden ir haciendo. Si vemos que cuesta, vamos a hacer un trabajo de refuerzo de esto, porque necesito que tengan en claro bien qué es el dominio, qué es la imagen, qué es una raíz, qué es una ordenada al origen, cómo se lee el conjunto de positividad y negatividad, cuándo una función es creciente o decreciente. Esto es base para analizar los próximos temas que vamos a hacer, que es función lineal y función cuadrática. No son complicados, no son temas difíciles, pero esto necesitamos que lo tengan en claro. Así que vamos a arrancar con esto, como les dije recién, y después vemos si necesitamos reforzar. Pónganse a trabajar, miren el video, yo después les aviso cuando nos encontramos para que me puedan ir haciendo preguntas, ¿sí? Aprovechen esta segunda parte, aquellos que todavía estaban un poco flojos, como les dije, a que hayan recargado energías y a tratar de ponerse un poquito al día con la materia, no se dejen estar porque los temas se siguen sumando y después nos vamos retrasando y la idea es acompañarlos y que podamos todos juntos avanzar en esto. Bueno, a trabajar, a ponerse las pilas y nos estamos viendo en el próximo encuentro. Les mando un abrazo virtual grande y cuídense mucho.